Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Fanáticos en el aire junto a Cristian Cadamaño. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal, Pancho? Un abrazo grande. ¿Todo bien? En una semana muy atractiva en el fútbol internacional, con la final de la Conference League, con nuestro Betis de Manuel Pellegrini, y también con la gran final de la Champions, el día sábado en Múnich, con el duelo entre el Paris Saint-Germain, que busca su primer título, y el Inter de Milán, que va por la revancha. Inzaghi, que ya perdió hace algunos años una final de Champions. ¿Cómo ves estas dos definiciones que cierran la temporada europea? No, indudablemente que todos los ojos van a estar puestos en la Champions. La Conference es el tercer torneo en importancia en Europa, más allá que para nosotros la cercanía de Pellegrini ya lo vamos a seguramente dimensionar días después, pero la Champions supone primero el final de una temporada, más allá de que después viene el Mundial de Clubes, ya con otros entrenadores. Esto cierra, el sábado cierra la temporada y me parece que a contramano de lo que muchos imaginamos, llegan dos equipos impensados. Uno, el PSG de Luis Enrique, que hasta el 22 de enero estaba fuera, absolutamente fuera incluso los playoffs de la fase de liga, y en el caso del Inter, muy sorpresivo porque uno parecía que la fórmula Inzaghi había tocado techo hace 2 años y sin embargo se las arregló, dejando en el camino nada menos que al Barcelona, sorpresivamente para todos, y a partir de ahí ya es una final abierta. Yo no sé si va a pesar más la historia del Inter o esta rebeldía del equipo Luis Enrique, pero dos estilos muy, muy disímiles, pero que no la hacen menos atractiva. Déjame, obviamente el plato fuerte de la semana es la final de la Champions, pero metámonos un poco en esto del Betis. El Betis al final, que me parece de toda lógica en relación a los planteles, más allá de la gran campaña y la espectacular racha que tuvo a partir de febrero el equipo Pellegrini, no le alcanzó para Champions. Terminó sexto, un muy buen sexto lugar, va a Europa League seguro, o sea, buena campaña. Uno se ilusionó con la opción de cuando quedó un punto del Villarreal, del Athletic, pero no le alcanzó para Champions y creo que está bien. ¿El Betis tiene equipo para Champions? No. O plantel, alternativa. O sea, sí, ya, olvidémonos de cómo terminó la temporada, pero hasta se está llamando Pellegrini. Sí, estas cosas no pueden pasar. Pueden pasar, pero pasa. Yo creo que hace 15 años que no me pasaba. El tema es que cuando tú estás en este tipo de nivel, digamos, europeo, cuando ya estás peleando codo a codo con grandes planteles, tú te vas fijando. ¿Qué es lo que tenía el Betis hasta marzo? ¿Qué jugador tú podías decir este seleccionado? Prácticamente ninguno. Ricardo Rodríguez, seleccionado suizo. Sí. Pero Isco iba en crecimiento. Exacto. Después de 6 meses de lesión. Y todos Anthony en una última, salvo Anthony, todos los demás seleccionados, todo, pero en la última etapa de sus carreras. Lo Chelsea, intermitente, por las lesiones también en el Betis. Y tú veías al Valladolid, seleccionado españoles, de la mejor selección del mundo para muchos. Jeremy Pino, Baena y otros jugadores que han estado en la selección española. Dani Vallejo, en el Villarreal. Exactamente. Entonces, imagínate que está un delantero que en algún momento el Arsenal pagó 70 millones de dólares, Nicola Pepe, que tuvo un resurgimiento ahora con el Villarreal. Entonces son planteles absolutamente distintos. Yo hablaba el otro día con un colega español que me decía, mira, después de 5 temporadas al mando, Pellegrini va a poder disponer para el próximo año de un dinero importante para fichaje. Independiente, si hubiese ido a Champions o Europa League, ahora sí Pellegrini podía darse un gustito en cuanto a fichaje, porque además me decía, van a remodelar completamente el estadio. El Benito Villamarín a partir de ahora entra en obras, como dicen en España. El Betis se va a ir a jugar a la Cartuja, el estadio olímpico donde se jugó la última final de la Copa del Rey. Entonces ya el Betis quiere entrar en esa zona, no del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, pero sí Villarreal, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, con su estadio nuevo, Sevilla. Sí. Claro, entrar en ese círculo virtuoso de los equipos que pueden acceder a jugadores de 20, 30 millones de euros. El Villarreal, el Betis solamente conseguía préstamo y gracias a Pellegrini que estaba en el banquillo, si no hubiese sido imposible tener esta clase de jugador en el Betis estos últimos años. Bueno, tú me contaste el otro día que en una conversación que tuviste con Claudio Bravo ahí en ESPN, él te comentó que no pagaban poco para el mercado europeo y que los que llegaban, importante, entre ellos el caso de Bravo, era por Pellegrini, que Pellegrini los convencía. Claro, no, y ya la presencia de Pellegrini te asegura primero un trabajo serio, profesional. Una situación que muchas veces no se da en varios clubes donde el técnico va de frente contigo, que no hace distinción. Tú alguna vez hiciste tu libro Pellegrini y decía, lo más importante es mantener a los suplentes contentos. Bueno, eso hace Pellegrini con los grupos de trabajo y claro, tú te fijas, hoy día hablaba
Pellegrini en la víspera de la final con el Chelsea, retener a un jugador como Antony, por el que un equipo en su momento pagó $100 millones, parece un desafío tremendo, pero él tiene tantas ganas de continuar con nosotros que se hará el esfuerzo, todo lo que sea necesario para poder retener un jugador que de la mano de Ancelotti volvió a la selección brasileña ahora para esta fecha doble de junio. Isco, Lo Celso, Fornals, que había dirigido antes Pellegrini en Huesca, el mismo Ricardo Rodríguez. El otro día veía en un programa de España muy seguido que se llama El Chiringuito, Guti. Él decía, los únicos técnicos, mientras yo estuve en el Real Madrid, que fue más de una década, con todos los galácticos encima, los únicos técnicos que trabajaban tácticamente, Fabio Capello y Pellegrini. Todos los demás entrenadores que yo vi pasar por el club, componedores de grupo, psicólogos, motivadores y abrazadores. Bueno, el rival de turno, el Chelsea en la final, un equipo que tiene, no sé, 4 veces el presupuesto de plantilla y 5 más. Exacto, del Betis, que recién este año logró otra vez enreglar una campaña decente con un seguidor de Pellegrini, que lo dirigió, Maresca, claro, el italiano, que afirmó al equipo, que ha hablado muy bien de Pellegrini, ha dicho, yo soy lo que soy como entrenador, por lo que aprendí con Pellegrini cuando me dirigió en el Málaga. Pero además lo tuvo en el West Ham. Y en el West Ham. Él fue ayudante. Exacto. Sus primeras armas como entrenador, ayudante, fue en el West Ham. Pero lo que te quería decir es que, si se da la lógica, o sea, el Chelsea debería ganar este partido. Imagínate además lo que decía Maresca en su momento. O sea, estamos hablando de un técnico italiano que el año pasado subió con el Leicester. Una gran campaña. Se lo lleva a Chelsea para sacar a Pochettino en esta moda de los clubes hoy día de ir a buscar entrenadores de autor. Es decir, entrenadores no por currículum, sino que el modelo de juego. Maresca estaba sin club el año 2011. Pellegrini acababa de llegar al Málaga. Y cuando ve las falencias del club dice, mire, en realidad yo necesito jugadores de experiencia. Él ya había estado en la Juve, había jugado en el Sevilla anteriormente y estaba sin club. Y Pellegrini lo llama y le dice, mira, Enzo, necesito que venga. Necesito que me des una mano, no hemos trabajado juntos, pero me han hablado maravillas de ti. Y Maresca aceptó el desafío y miren lo que terminó después, salvando al equipo de la zona del descenso. Después Champions. Se generó una relación muy cercana entre ambos al punto que Pellegrini, cuando recibe el llamado a Maresca, quiero aprender, ven a trabajar con nosotros al West Ham. Entonces te habla, o sea, hoy estamos hablando que el técnico del Chelsea le agradece a Pellegrini, no estamos hablando de cualquier entrenador, estamos hablando del técnico de uno de los 10 clubes más importantes del mundo. Y lo último de este partido, toda la lógica indica que Pellegrini va a terminar su contrato en el Betis, que en la próxima temporada le queda un año. Pero hay dos grandes de Europa que están en una crisis de mucho rato, que cambian y cambian de técnico y no pasa nada, y va a volver a ocurrir, me parece, que es el United en Inglaterra y el Milan en Italia, con Fabio Conceição, que no va a seguir. Sergio Conceição, que no va a seguir. ¿Será opción para Pellegrini que, dada estas crisis que han tenido estos dos equipos, que han intentado de todo, decir, ¿saben qué? Vamos a buscar un tipo serio, que está en la última etapa de su carrera, que le podemos regalar el gran último desafío de su trayectoria, que tiene experiencia en Inglaterra, fue campeón con el City, y que en Italia, bueno, no ha dirigido, pero tiene un tipo de recorrido, amable italiano, además hay Pellegrini Ripamonti, no sé, conoce la idiosincrasia, estudió en Coverciano, bueno, hay que o ver. Es una locura. Sí, está fuera de ese círculo. Asumió como director deportivo del Milan Ilie Tari, el delantero albanés, que estuvo mucho en el Lazio. No, y antes él apareció en el Brescia de Carleto Mazzone. Sí, y después se transformó en el director deportivo de la Lazio muchos años, transformando el equipo romano en un equipo muy competitivo, sin presupuesto, pero lo puso varios años en Champions. Bueno, el Milan se lo lleva, saca esa figura decorativa que era Zlatan como director deportivo externo, y finalmente pone un hombre serio. Tare fue el que llevó a Simone Inzaghi a la banca en la Lazio. Él se atribuye, entre comillas, o él es el genio que lo lleva y lo pone al Lazio antes de saltar al Inter. Yo creo que Tare va a seguir la moda hoy de los grandes de ir a buscar un técnico joven que ya en 1 o 2 años demostró que tiene un modelo de juego atractivo. Un poco lo de Xabi Alonso, que fue a buscar el Leverkusen, lo mismo que hizo el Chelsea con Enzo Maresca, Vincent Kompany en el Bayern Múnich, lo que hizo también este muchacho Arne Slot, 4 años, salta a un grande en Liverpool. Yo creo que hoy día la moda, más allá que por ahí Ranieri
rompe un poco el molde en la Roma, es muy difícil para mí que se encabece un proyecto con Pellegrini. Pero lo que pienso que podría ser una opción de que estos equipos digan, ¿saben qué? No hemos podido darle el palo al gato, necesitamos un poco de tranquilidad, alguien que rearme esto. Claro. Bueno, son 7 días a la semana que va a tener en el Milan y en el United. Y el Milan no van a ninguna Copa Europea, imagínate. Lo cual es una ventaja. Para cualquier entrenador es muy seductor. Para muchos que quieren estar en el campeonato europeo de la competición, evidentemente a lo mejor no resulta tan atractivo, pero para Pellegrini poner las bases, porque también hay que considerar la edad de Pellegrini, va a cumplir 72 años en septiembre. Sí. ¿Cuántos años le quedan en la lista? ¿2, 3 años más? 2, 3 años más. Y a partir de ahí él puede poner las bases, los cimientos de una gran estructura y después que continúe otro. Eso digo. Maresca, pero yo creo que a esta altura ya su decisión de vivir en Sevilla, me parece que después de 5 años su lugar en el mundo más largo. Porque cuando llega a Villarreal es para hacer la temporada 2004-2005. Estuvo hasta el año 2009, que es cuando lleva al Madrid. Y ahora ya lleva 5 años, desde el 2020-2021, que es cuando llega Bravo, y hasta ahora. O sea, va a ser su periodo más largo en cualquier club. Y me parece que a esta altura el hecho de estar en Europa League y la garantía de que le van a permitir reforzar el plantel, yo creo que para él es una base importante para continuar. Vamos con Jugabet, ¿cierto? Que nos invita siempre a jugar, a pasarlo bien, apostando. La casa de las leyendas. Exacto, la casa de las leyendas. Y que nos trae los Jugatip. ¿Para qué partido? Obvio, la final de la Champions, PSG Inter de Milán el sábado, 15 horas de Chile, en el Allianz Arena de Múnich. Entonces, un par de Jugatips. El PSG viene de salir campeón de la Copa en Francia, le ganó 3-0 al Reims, es decir, ya tiene la Copa de Francia, la Liga Francesa y va por la Champions. Claro. Además, eliminó al Liverpool en octavos de final y al Aston Villa en cuartos y al Arsenal en semis. O sea, se viene sirviendo a 3 equipos de la liga más competitiva del mundo. El goleador en Champions es Dembélé para el PSG, mientras que el Inter quedó segundo en el torneo a un punto del Napoli, que lo ganó. La Champions dejó en el camino al Feyenoord, al Bayern Múnich y al Barcelona. Ojo, las dos últimas. Sí, durísimo. Durísimo. Y el goleador en Champions de los Nerazzurri es Lautaro Martínez con 9 goles. Esos son los Jugatip. Te pregunto, ¿qué va a pasar el sábado en Múnich? Te voy a dar un dato que no aparece nunca en ninguna estadística, porque tú vas a poder revisar los partidos ganados, los empatados, los perdidos de cada uno. El Inter hizo una gran fase de liga, desde ese momento se puso candidato, el PSG entró por la ventana al playoff, pero toma en consideración este detalle. El Inter ha jugado 14 partidos en esta Champions. ¿Sabes cuántos minutos ha estado en desventaja en 14 partidos enfrentando a todos estos monstruos? No sé. 19 minutos. No, o sea, cuesta mucho hacerlo. Entonces, no solamente porque ha habido equipos que se han puesto en ventaja, el Bayern Múnich se puso en ventaja en San Siro y de inmediato le empató. Pero tiene capacidad de reacción. Entonces, yo creo que esa capacidad de músculo que tiene el Inter en comparación a la rebeldía, a la velocidad, a todo el atrevimiento de estos chicos del PSG pesan en una final. Yo creo que el Inter ya sabe, cuando estaba muy a contramano esa final en Turquía, le jugó de igual a igual al City, la mejor versión del City, y terminó pidiendo la hora al equipo Guardiola, 1-0 con Ederson como gran figura y Lukaku perdiendo un gol debajo del área. Para mí gana el Inter. Mira. Para mí no gana el Inter 2-1. Mira. Ese es mi jugatip de esta final del próximo sábado en Múnich, en el Estadio del Bayern, en Allianz Arena. 2-1 el Inter y convierte evidentemente a Lautaro Martínez. Yo te juego un jugatip para replicar el tuyo, que está muy bueno y que es más bien teórico, racional, y yo te voy a llevar a un dato escalofriante que le llamamos, ¿sí? Que son estas tonteras que uno empieza a unir y que a veces tienen que ver con algo. Tú sabes que cada vez que la final se ha jugado en Alemania, en Múnich sobre todo, entre equipos en que alguno de los dos no había ganado nunca la Champions, siempre ha sido campeón el equipo que por primera vez la obtiene. ¿Y quién sería en esta final? PSG. Le pasó a Chelsea. Exacto, contra 2012, el Bayern Múnich. Estuvo en esa final. Le pasó al Borussia Dortmund. También contra la Juventus. Contra la Juve el año 97. 97. Y bueno, vamos a ver si se repite en esta oportunidad. En otro momento le pasó al Porto,
el año 87, que le ganó la final al Bayern Múnich. Así que bueno, que fue en Alemania. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta sesión. Por eso, para mí va a ser una final para disfrutar, porque si gana el Inter, feliz por un equipo italiano que hace tiempo que no la gana, y si la gana el PSG, feliz por Luis Enrique. Después en la serie somos todos Luis Enriquistas. 15 años que no gana un equipo italiano. Sí. El año 2010, que fue el Inter de Mourinho contra el Bayern Múnich. En el Bernabéu. 2 goles de Diego Milito. Así que vamos a ver cómo anda la suerte. Ahora, increíble lo del Inter, porque está lejos de cualquier presupuesto de Premier, de grande Barcelona, Real Madrid, un buen equipo. Bayern Múnich, PSG, pero como una fuerza colectiva te acorta distancias, eso es lo fundamental. Sin brillar mucho. No, teniendo brillo a ratos, pero lo que te digo es, muchas veces nos quedamos con la figura y pocas veces analizamos realmente cómo es el colectivo, y en este caso el Inter es fenomenal. Sí. Oye, a propósito de fútbol internacional, la llegada de Carleto Ancelotti extraordinaria, en jet privado, con videos organizados por la Confederación Brasileña de Fútbol, con grandes figuras del deporte, que el fútbol brasileño toda la historia, dando la bienvenida, con su primera nómina, en que dejó fuera a Neymar por temas físicos, dijo, y me gustó en su conferencia de prensa, de inmediato se bajó del avión con el gorro a la sed, el tipo entendiendo todo, y le preguntaron, ¿cuál va a ser su filosofía para trabajar a estas figuras de Brasil que están esperando hace rato levantar el nivel? Y dice, lo voy a leer textual, mi filosofía es que todavía después de 40 años como técnico no sé cuál es la estrategia. Pero sé que el sistema tiene que depender de las características de los jugadores que tengas para lograr que cuando estén en el campo se sientan cómodos y con confianza. Esa es la idea que quiero tener aquí también para aprovechar la enorme calidad que este país tiene con estos jugadores. Bueno, hay que ver. Yo lo comentaba con un amigo. Yo creo que de cara al Mundial 2026 debe ser la vez en que Brasil llega menos favorito a una Copa del Mundo. Hay por lo menos 4 o 5 selecciones hoy que tú pones más como candidato que Brasil, cosa que no ocurría antes, nunca. El 2022, independiente de que no pasaron cuarto de final, uno decía, bueno, este Brasil con Tite, que viene con una campaña extraordinaria, una Copa América, una final perdida con Argentina, era más candidato que Argentina, terminó el 2018 ni hablar, cómo llegaban todos volando al Mundial de Rusia y se quedaron afuera lastimosamente, entonces ante Bélgica. Yo creo que hoy día Carleto tiene una oportunidad de oro, o sea, sale campeón del mundo con Brasil y se va directamente a jubilar donde quiera. Brasil le pone todo el dinero, o sea, hay una presión linda por parte del mundo deportivo brasileño a que este era el hombre que estuvieron buscando eternamente, como que si fuese un mesías. Imagínate, Brasil, el país del fútbol, sinónimo de fútbol, te recibe de esta manera con videos de Felipe Massa, de campeones de vóley, de básquet, de futsal, las grandes estrellas del scratch de todos los tiempos, escolar y dándote el bus. O sea, están a tus pies. 2 o 3 cositas de Carleto de cara al Mundial te pone arriba a Brasil. Sí. Brasil es local en Estados Unidos, contra cualquier rival por la colonia brasileña. Ya vimos lo que pasó en 94, ¿te acuerdas cómo fue esa celebración en Los Ángeles con todo el estadio teñido de amarillo? Así que tiene una linda oportunidad Carleto. Y Carleto entendiendo todo. En la conferencia de prensa le preguntan por la presión, esta obsesión de Brasil de conseguir un nuevo título mundial, y en vez de decir sí, hay calidad, vamos a trabajar, nunca se sabe, él dice, yo sé para qué me trajeron para ganar la sexta. Claro. Es un tremendo desafío para mí. Pero si acuérdate, yo te conté en un momento esto, tú sabes que yo siempre ando viendo series, descubriendo sitios nuevos para apreciar estos documentales, y está la famosa historia de la 14 del Real Madrid en Apple TV. Y cuenta la historia el propio Carleto, que cuando tenía una muy buena relación con Florentino Pérez, con quien había coincidido solamente 2 años en el Real Madrid, y le dice, lo llama un día viernes. Él estaba en el Everton. Estaba en Inglaterra y le dice a Florentino, supe que estás buscando un entrenador para levantar la 14. Y Florentino le dice, sí, Carleto, ¿tú me recomiendas a alguien? Estás hablando con él. Y el martes estaba arreglando su contrato con el Real Madrid. En la narración de esa historia, en el fondo quería la experiencia, el ojo de Carleto, Florentino, para que le recomendara un técnico. Claro. Se recomienda a sí mismo. ¿Estás seguro? Le dijo, sí, pero estaba en el Everton. Sí, pero de eso me encargo yo. Ok, dame 5 minutos, le dijo
Florentino. Cortó, habrá hablado con él mismo porque él cagaron ahí en el Real Madrid y lo volvió a llamar y le dijo, estamos listos, depende de ti salir ahora. Y el martes estaba firmando. Piensa que Carleto en esos años ya había estado fuera de la elite en cuanto a equipo, porque se había ido mal del Napoli, peleando con Gennaro Gattuso, que lo sucede, dice que lo traicionó su ex dirigido. Después llega el Everton, o sea, un equipo de segunda en cuanto a historia, primera línea, en cuanto a presente, segunda y tercera. Y sin embargo se le arregló para ganar 2 Champions con el Real Madrid en 4 años. Oye, y en la nómina, entre otros, Anthony, del Real Madrid, del Betis. A ver, los delanteros, que siempre es lo más atractivo. Anthony, Magaláes del Arsenal, Mateus Cunha del Wolverhampton, Vinicius Junior, Real Madrid, está lesionado Rodrigo, Rafinha del Barcelona, Richarlison del Tottenham y este chico Estevao Williams. Sé que es la figura del Palmeiras, que ya lo compró el Chelsea. Del Palmeiras. ¿Está Casemiro? Está Casimiro, los mediocampistas, Andreas Pereira del Fulham, Bruno Guimaraes del Newcastle, Andrei Santos del Estrasburgo, Casemiro del Manchester United, Ederson del Atalanta, Gerson del Flamengo. Ederson es un jugador extraordinario del Atalanta, un volante central que lo quieren todo en Europa. ¿Sabes que no tiene? Va a ir a Casemiro, no tiene juego. No tiene laterales. Y los laterales, juega Danilo, vuelve Danilo, que está en Flamengo. Como central. Exacto. Y bueno, los arqueros Alisson Becker del Liverpool, Bento de Al Nassr y Hugo Sousa del Corinthians. No Ederson. Ya, pero Alisson Becker es el titular. Algo pasa con Ederson, porque incluso en sus mejores momentos en el City, que fueron muchos, nunca se consolidó como el arquero titular de Brasil. Y yo creo que hay algo que tiene un poco lo de Gabriel Arias, que quizás la gente no lo asocia mucho a la selección y no le tiene la confianza, porque cuando no ha estado Alisson Becker, incluso la fecha anterior han llamado a Weberton, han llamado a otros arqueros del medio local, privilegiando a ellos por sobre Ederson, que está hablando el arquero del Manchester City, o sea, multicampeón todos estos años con Guardiola. Oye, y para cerrar una información más bien de tribunales, pero que es el reflejo de un poco lo que ocurre en esta industria, porque la Corte Suprema, o sea, la última instancia, confirmó una multa histórica de $28 millones al ex canal del fútbol, actualmente TNT, por abuso de posición dominante en el mercado de transmisión de partidos del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional. La sentencia establece que la empresa obtuvo rentas abusivas mediante prácticas anticompetitivas como exigir a los cables operadores un número mínimo de abonados, vincular la venta de señales premium y HD a la contratación de servicio básico, imponer precios mínimos de reventa y restricciones a promociones y obligar a comercializar el canal básico a toda la base de clientes. No tengo idea de esto. ¿Quién va a tener que pagar? Si los antiguos dueños o se traspasa la deuda. Lo que te quiero decir es que en este caso de TNT, el detentor, o sea, los gringos que son los dueños de Turner, que fue la empresa que compró, de decir, ¿qué cacho nos metimos acá? ¿A dónde nos fuimos a meter? Todo el tema, los problemas que han tenido. Fíjate que eso en Argentina, en algún momento también actuó primero el gobierno. ¿Te acuerdas que generó el fútbol para todos? Sí, abrió las señales. No era populista eso. No era, pero ¿qué es lo que enseñó? Abrió un camino para que hoy día muchas señales transmitan el fútbol argentino. Y compiten. Está TNT, propio de Argentina, está Disney, a través de su streaming, está el canal público y cable operador. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿por qué eso no fueron inteligentes? Se concentró todo en un solo canal. Han querido esconderlo. Más de 20 años. Para que sea más caro, para que sea más exclusivo, y lo que han hecho es que lo están invisibilizando. ¿Y la gente qué pasó? Que al final se aburrió del fútbol chileno. Porque para pagar un canal para 8 partidos, y algunos partidos de la B, y a veces al mismo horario, en los partidos de primera edición, viejo, contrato un canal, un dispositivo que me dé todas las ligas europeas al mismo precio y más barato incluso. Oye, con mejor calidad. Para cerrar, apostemos. Yo creo que gana el PSG. Me parece. Ya. ¿Y tú el Yo Inter? El Inter. ¿Qué apostamos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una comida? Apostemos una ida a algo así como tipo Lomitz, tipo Fuente Alemana. Me parece. ¿Vale? Me parece. Se cierra. El próximo en pantalla. Miércoles, lo sabremos. Ahí y mostraremos la foto. Exacto. Cuando hagamos el pago de la apuesta. Y te propongo algo. Cuenta. ¿La agrandamos un poco? ¿A quién querés invitar? A los 3 muchachos que trabajan siempre con nosotros. Perfecto. Tiene que ser un día martes, en la semana. Martes o miércoles. Exacto. Porque ¿Les parece? ¿Les parece, muchachos? Vamos por ahí. O un sándwich en Liguria para no tener que trasladar. Podemos ir a comer un sándwichito en Liguria. Vale. ¿Parece? Ya, pero no se van a poner a chupar como enfermos. Un sándwich y una bebida. Exacto, o un chop. No empiecen con la segunda ronda ni los destilados. Si el que pierde tiene que pagar 5 bocas. Y hay algunos que comen como sabañón allá atrás.
Me preocupa el Dolape y los dos Gran Dolapes. semana. Ojalá le vaya bien a Pellegrini y ojalá sea una linda final de Champions. Nos vemos cada mañana. Abrazo grande. Fanáticos junto a Jugabet acá todas las semanas en Agricultura TV. Chao, chao. Una invitación que cambiará el juego para siempre. Uniendo la entretención en un solo lugar. Solo aquí, cada apuesta se convierte en un mundo de beneficios. El juego comenzó. Bienvenidos a la Casa de las Leyendas. Bienvenidos a Jugabet. Únete a la Casa de las Leyendas. Regístrate en jugabet.cl.